El día de hoy, a guisa de que allá en Venezuela se celebraron elecciones parlamentarias, Nicolás Maduro ofreció una conferencia de prensa con medios internacionales, un poco como lo hace Vladimir Putin en Rusia. Y fue lo interesante, sin embargo, que fue un medio mexicano, La Jornada, y que, sin embargo, llevó una agenda muy extraña, en donde parece que está vinculado un poco a la CIA. Y esto lo cachó rápidamente Maduro y le dio una humillación y arrastrada nivel Dios. Pero la pregunta es, ¿qué hace La Jornada vinculado con la CIA intentando defender a espías petroleros en Venezuela? La verdad es que esto apareció en esta conferencia de prensa internacional, en donde también, y vamos a escuchar el reportero de La Jornada, igual lleva otro tipo de discurso medio extraño, honestamente. Pensaba que está en México, López Obrador es mucho más tranquilo, pero no está en Venezuela y Maduro fue mucho más duro con él. Vamos a ver este momento de la conferencia de prensa, precisamente donde aparece el reportero de La Jornada y le pregunta a Maduro. Presidente. La tercera pregunta la realiza Arturo Cano de La Jornada de México. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Tengo tres preguntas. La primera es si usted considera que, dado el explosivo carácter del presidente Trump, sea capaz de una agresión mayor antes de despedirse, todo con tal de dejarle un tiradero o un problema o un conflicto mayor a Joe Biden. La segunda es la siguiente. Por las razones que sean, porque la oposición más fuerte decidió no participar, la composición de la nueva Asamblea Nacional no refleja la diversidad política del país. ¿De qué manera esa nueva Asamblea, con esa composición, podrá ayudar entonces a disminuir o terminar con las sanciones unilaterales que han impuesto Estados Unidos y la Unión Europea? Y la tercera es un poco más larga, si me permite. Yo vine por primera vez como periodista a Venezuela en 2002. Desde entonces he venido a muchas elecciones, no a todas, por supuesto, pero he observado, cuando no he podido venir, hace años que no venía, siempre a distancia, los sucesos de Venezuela y sobre todo a los sectores populares, al chavismo, que alguna vez me dijo alguien, es el chavismo de veras, es el pueblo negro y desdentado y sudoroso, ¿no? Y he visto en los últimos años que han ido creciendo los actos de represión en contra de trabajadores, de sindicalizados que protestan por la situación que el país atraviesa, contra campesinos en las tierras, contra ese pueblo empoderado y bravo que usted menciona. Que un pueblo que aprendió a protestar, que aprendió a defender sus derechos. ¿Usted es partidario de esa mano dura? Hay un caso en particular que sé que no tiene que ver con esas protestas, pero que me pareció un caso interesante que le he dado seguimiento desde México, el de una pareja de jóvenes, Argenis y Alfredo. Yo sé que usted se ha referido al tema de estos jóvenes que trabajaban en PDVSA. ¿Ha pensado en este caso en intervenir como presidente en el sobreseimiento del caso de ellos? Fíjate, Vamos a bajarla ahí, o sea, porque las primeras dos preguntas realmente son intrascendentes. La tercera, como lo vemos, es donde mete una agenda muy personal, donde habla de que hay protestas de sindicatos, de la cuestión agraria, de campesinos, y a la final mete una pareja de Alfredo y Argenis. Ellos, porque también Maduro ahorita va a hablar de ellos, son dos espías de la CIA que fueron detenidos, estaban infiltrados en PDVSA. Y es interesante que lo saque, porque realmente no es algo muy común. Pero bueno, o sea, aquí es donde vemos esto, primero ganas de editorializar algo y después metiendo el tema de espías en PDVSA. Vamos a escuchar la respuesta de Maduro. La tercera pregunta que dice no es una pregunta, es una afirmación, una convicción que tú tienes. No es verdad. Por lo que he leído del bueno, caso. Has leído, pero una cosa es que tú leas cosas que salen en Twitter y otra cosa es la realidad. En Venezuela hay plenas garantías para todo nuestro pueblo. Hay plenas garantías para la lucha sindical. Aquí hay lucha sindical todos los días. Plenas garantías.
Inclusive te puedo decir que hay una expansión del movimiento sindical. Lo que pasa es que hay una izquierda por allí exquisita que le ha gustado y trata de buscar, de crear una hendidura en la revolución bolivariana, de manchar la revolución bolivariana. Es interesante, dice izquierda exquisita, o sea, izquierda de élite, como La Jornada, como Proceso. Vamos a seguir escuchando. Con acusaciones falsas. El movimiento en Venezuela es un poderoso movimiento agrario, campesino. Recientemente yo me reuní con ellos. Tenemos las mejores relaciones. Un movimiento profundo, basado en las tradiciones de Ezequiel Zamora. Un movimiento sindical poderoso de donde yo vengo. Un movimiento campesino profundo. Un movimiento popular que estimulamos y apoyamos todos los días. Así que esas afirmaciones que se compadecen con tu última petición, lamentable, porque yo no voy a meterme en ese tema. Una palabra mía sería muy poderosa. ¡Wow! Lamentable la petición de que llevó el reportero de que si liberaran a estos espías, pero vamos a seguir escuchándolo. Ya sobre ese tema, que no es el objetivo de esta reunión, donde creo que estás muy mal informado, ya sobre ese tema habló el fiscal general. Eso es un tema de la Fiscalía de la Justicia. Se descubrió a 2 personas vendiendo la información al gobierno de Estados Unidos. Hay plena prueba, hay testimonio. No soy fiscal ni soy juez, por eso no debo hablar del tema. Y no me voy a meter. Yo serví de enlace para que familiares y amigos de esas 2 personas, donde hay que presumir la inocencia, de acuerdo a la Constitución, se entrevistaran con el fiscal. Y hubo los contactos, ya ellos tienen contacto con el fiscal. Ya es un tema de la Fiscalía de la Justicia. La industria petrolera, debes saber tú. Hay miles de Wikileaks donde demuestran cómo la industria petrolera de la embajada gringa aquí en Venezuela fue penetrada, infiltrada. Compraron. Si compraron al presidente de la industria petrolera, si lo corrompieron, si se llevaron a Rafael Ramírez, ¿qué se puede pensar de los niveles de infiltración que hay en la industria petrolera? Estados Unidos, a través de su organismo de inteligencia, de la NSA, de la CIA, penetró y compró a centenares de personas en la industria petrolera. Hemos ido poco a poco limpiando la industria petrolera de infiltrados. Tú debes saber, tú eres mexicano, tú debes saber que nosotros somos objeto de una guerra brutal desde años. Búscate los Wikileaks para que tú veas cómo actuaban. Si un trabajador petrolero iba a la embajada gringa a pedir una visa para ir de viaje a Estados Unidos a visitar una familia o de paseo, lo pasaban a un cuarto especial y en ese cuarto le hacían un trabajo y mientras le daban la visa le hacían ofertas de dinero. Bueno, allí captaron a mucha gente, y lamentablemente el caso que tú me tocas, que no me quiero meter porque yo sí tengo mucha información de ese caso, pero no quiero opinar públicamente, no quiero aportar, no quiero que sea yo quien aporte los casos, la información de la gravedad de ese asunto. Dolorosa gravedad, dolorosa. Nadie que se vista de rojo rojito puede pedir impunidad frente a delitos tan graves como se cometieron ahí, como lo sabe la Fiscalía. Puedes hablar con el fiscal, señora canciller, vicepresidenta. Haga un enlace con el fiscal general y que hable con el periodista de La Jornada. Y ya ahí en privado tú puedes saber toda la verdad que yo públicamente en una rueda de prensa no te voy a decir. Pero en Venezuela hay plenas garantías para las luchas sociales, sindicales, para la construcción del poder popular. No podrá un grupito de izquierda por ahí divisionista manchar la moral y la ética nuestra. ¡Wow! ¡Qué duro, Nicolás Maduro! ¿No? Primero defendiendo, es lo que está diciendo es mentir, la cuestión de sindical y campesina, pero lo otro, donde le dio bastante, hablando sobre los detenidos de PDVSA. Eso fue en marzo. Detuvo el gobierno de Venezuela a 2 gerentes de PDVSA acusados de espiar para Estados Unidos.
precisamente que se llama Alfredo Chirinos y Argenis Torrealba, ¿no? Ese es los que se mencionó. Pero es increíble, interesante. Bueno, lo más reciente señalan que ya en el gobierno de Maduro los acusó de espías de la CIA a estos personajes, ¿no? Estos jóvenes. Pero lo increíble es que este reportero como que habla a favor de ellos, ¿no? Como si para que los libere. Entonces, él dice, lamentable, o sea, lamentable que esté haciendo esto la izquierda de élite, ¿no? Que también empezó a decirles, igual es la izquierda fifí, por así decirlo, ¿no? Fue algo muy duro que recibió la jornada. Seguramente esto no lo van a pasar en México, obviamente, pero obviamente aquí sí. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.